73.7 del 4. Parece que estoy reuniendo todas las resistencias del mundo. Tengo una solución de transformación del cuerpo, ¿comprendes? No ha tenido lugar jamás, así que es inverosímil. No puedo ni creerlo, mas para mí es la única solución. El cuerpo tiene ganas de dormirse y despertar. Dormir en cierto modo, pues estaría totalmente consciente, y no despertarse más que transformado. Pero la gente no tendría nunca la paciencia necesaria para sostener esto, para cuidarlo. Todo el mundo pensaría que es el final y no me cuidarían. La bella durmiente del bosque, claro que sí. Era luminoso, diáfano. Madre se preparaba, pues, para ese trance cataléptico. Ahora bien, 2 meses antes, en enero de 1973, Madre había tenido una visión que comenzó a contarnos jadeante. La estaban enterrando viva. Era la tercera vez que lo veía. 73.10 del 1. Oh, no te lo he dicho. Fue ayer o anteayer, ya no lo sé. De pronto mi cuerpo durante 2 o 3 minutos sintió un horror. La idea de que le metían así en una tumba era terrible. No hubiera podido soportarlo más que unos minutos. Terrible. Y no era porque me enterraban viva, era porque mi cuerpo estaba consciente. Estaba muerto en opinión de la gente porque el corazón ya no latía, pero estaba consciente. Fue una experiencia terrible. Yo mostraba todos los síntomas de la muerte, es decir, que el corazón ya no andaba, pero estaba consciente. El cuerpo estaba consciente. Sería preciso prevenirles para que no se apresuren, porque puede ser pasajero, ¿comprendes? Puede ser momentáneo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Siento que hay una fuerza para transformar el cuerpo. Él también lo siente. Tiene buena voluntad, pero no sé si será capaz. Así que podría dar durante un tiempo la impresión de que ya se ha acabado, pero sería solo pasajero. Podría empezar otra vez. Y es posible que yo no sea capaz de hablar en ese momento ni de decirlo. Por eso te tengo a ti. No sé lo que va a pasar. Hay momentos en los que la cosa se vuelve tan difícil que me pregunto si el cuerpo podrá aguantar el golpe. Pero quiero que haya alguien que impida hacer esa tontería, porque si no, todo el trabajo se habrá desperdiciado. Hace falta gente que tenga autoridad y que diga, no lo hagáis, madre no quiere. Tú podrías serlo. Pero ¿quién me escuchará? Dirán que estoy loco. No me dejarán ni entrar donde estás. No sabíamos hasta qué punto éramos proféticos. El 19 de mayo de 1973, la puerta se cerraba sobre Madre. Estaba sola y estábamos solos. Le quedaban todavía 6 meses. Muy pronto tendríamos que hacer frente a toda aquella jauría, a causa de esta agenda de Madre, tan peligrosa para sus discípulos, entre comillas. Este secreto de un futuro que no tenía nada que ver con su espiritualidad. Fuimos calumniados, perseguidos hasta en el Himalaya, amenazados con procesos, denunciados ante el gobierno de la India y acosados por la policía. Y no sabemos quién envió a aquellos asesinos a los barrancos de Pondicherry. La vida espiritual, qué cosas, decía Madre. Hasta imprimieron una falsa agenda para impedir la salida de la verdadera. Los viejos antropoides son implacables con los que no son de su tribu. Pero incluso con la puerta cerrada, no podíamos creer que era el final. Aquellas células no podían morir. La tierra no podía echar al hoyo esta esperanza tan maravillosa. 73.28 del 3.
y la consciencia material repite Om Namo Bhagavate. Es como un trasfondo detrás de todo. Om Namo Bhagavate. Un trasfondo que es un soporte material. Om Namo Bhagavate. No, aquellas células no podían morir. 69.24 del 5. Irse no es una solución. Quisiera que no me metan en una caja y que no me entierren así. Porque incluso después de que los médicos hayan declarado que este cuerpo ha muerto, estará consciente. Las células estarán conscientes. Luego, una mañana de 1973, el 18 de noviembre, vinieron a avisarnos de que madre había muerto, entre comillas, el día anterior por la tarde, que la habían dejado tendida en la entrada de abajo del ashram y que todo el mundo estaba desfilando ante ella. Llegamos allí estupefactos. Ella estaba tendida bajo unas luces doradas de neón y unos ventiladores girando en el sofocante rumor de la masa. La habían bajado allí apenas 7 horas después de su muerte, arrancada de la paz de su habitación y de su atmósfera, para que fuera pasto de aquellos miles de vibraciones de angustia, de congoja, de terror, de mentira. Fueron 3 los médicos del ashram que la declararon muerta. Era completamente médico e irrefutable. Unos días antes, el 14 de noviembre hacia medianoche, desde su tumbona, pues estaba tan encorvada que ni siquiera podía echarse en la cama, había pedido caminar. Quiero caminar, si no voy a quedarme paralítica. Caminó apoyándose en el brazo de uno de sus guardianes, hasta que se puso azul. La noche del 16 de noviembre, de nuevo, pidió caminar. Fueron sus últimas palabras. Quiero caminar. Pero en aquella tumba donde la metieron, sabemos de unas células que aún repiten Om Namo Bhagavate, Om Namo Bhagavate, y que seguirán repitiendo y repitiendo su invocación hasta que la tierra se despierte de su mentira irreal, hasta que se despierte de su falso materialismo igual que de su falso espiritualismo, para entrar en la verdadera materia y en la vida divina sobre la tierra. Pero quizá no hayan terminado todavía las sorpresas. Esperad el último acto, había dicho ella en 1958. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? El panorama mundial lo conocemos todos. La demografía china acaba de alcanzar los 1.000 millones. 1.000 millones de hombres. Cada año la India trae al mundo 12 millones más de bebés. Es una progresión geométrica. No hay medio humano capaz de detener esta marea. Hemos visto con nuestros propios ojos cadenas enteras del Himalaya con todos sus árboles arrasados en 20 años. Da escalofríos. ¿Y quién habló de Atila? Toda la tierra está llena de pequeños Atilas. Aunque verdaderamente no sabemos muy bien si se trata de hombres o de qué, disfrazados bajo una piel de hombre. Y quizá sea esa la verdadera cuestión. La tierra está llena de seres que no son hombres, que son cabras, ratas o conejos, pero no hombres. Pueden estar provistos de ciencia, de democracia y de religión, pero no son hombres. Son tubos digestivos muy sofisticados. No hay especie más llena de falsificaciones. Una rata es lo que es, sin pretensiones. El hombre no es lo que es. Pretende montones de cosas, con una Biblia en la mano y con corbata. El hombre y la mentira van a la par. Es decir, que todavía no somos hombres, pero nuestra mentira está saltándonos a los ojos. No se trata de otro fenómeno. El hombre está convirtiéndose en lo que es,
y lo que no es va a desaparecer de la realidad. ¿Y cómo sucederá? Que va a desaparecer no ofrece lugar a dudas. Pero hay millones y millones de mentirosos, y la mentira está tan perfectamente mezclada con la verdad que no se sabe muy bien cómo sería divinamente posible. Sí, divinamente, pues de humanamente ya ni hablemos. Separar esa mezcolanza sin extirpar lo bueno con lo malo. Y además, si observamos bien, nos daremos cuenta, comadre, que lo mejor no vale más que lo peor. Es el mismo barrizal de algo que no es lo que es, ni en lo peor ni en lo mejor. Evolutivamente hablando, es una cierta amalgama celular, ni buena ni mala, que se ha puesto encima un intelecto, filosofía, microscopios y religión, y un cierto número de otros ingredientes de los que podemos pensar lo que queramos. Pero lo que pensamos no es de una importancia definitiva para la especie. Aunque no nos lo parezca, como tampoco los evangelios o las fechorías de unos pececillos tuvieron importancia para la fabricación de los mamíferos. ¿Y qué significa eso de separar los buenos de los malos? ¿El Apocalipsis? ¿Y quiénes son los buenos? 60.23 del 7. Incluso hay gente que prevé el fin del mundo, pero es una imbecilidad, porque el mundo ha sido construido con una cierta meta y no desaparecerá antes de que las cosas estén realizadas, pero quizás haya cambios. ¿Y qué piensa de todo esto una celulita? Esta es quizás la verdadera pregunta y la única pregunta. Quizá incluso el lugar en el que descubramos lo que es el hombre, sin falsificaciones y sin mentira, y sobre todo sin verdad, la vida clara, tal y como es. Cuando hayamos echado al basurero cósmico todas nuestras verdades junto con todas nuestras mentiras, entonces respiraremos mejor. Pero ahí está el problema. ¿Cómo? ¿Cómo llegar a esa celulita pura y libre sin hundir todo el edificio que se ha puesto encima y sin aplastar con él la celulita? Es ahí donde necesitaríamos de un mago divino. E incluso sospechamos, con Aristófanes, Molière y Aurobindo, que ese mago debe de ser un tanto humorista. Pero pongámonos serios por el momento. Ahí están esas inquietantes bombas que amontonamos como topos en su agujero. 66.21 del 9. No saben. Lo deberían saber, pero no saben que las cosas tienen una conciencia y una fuerza de manifestación, y que todos esos medios de destrucción empujan a su utilización, y que incluso no queriendo usarlos, habrá una fuerza más fuerte que ellos que les empujará a usarlos. Las cosas tienen una conciencia. Las bombas, igual que la célula, igual que una brizna de átomo. En realidad, el universo entero es una conciencia, y la materia es conciencia. Justo lo que nosotros no somos. Nosotros confundimos la conciencia con la inteligencia, y es por eso por lo que no vemos nada del universo tal y como es. Vivimos en nuestra idea del universo, una idea explosiva. ¿Y quién tendrá razón al final? ¿Esa idea o la conciencia de la materia? Es como una carrera entre ambas. Madre hacía esa carrera en su propio cuerpo, entre esa fuerza de destrucción y la otra. Y ella se ha ido aparentemente. Y es Sri Aurobindo también por las mismas razones. La resistencia o la negación de los pequeños espiritualistas y de los pequeños materialistas serán más grandes y más fuertes que el impulso evolutivo. Pues de que vamos a dar un giro de 180 grados, de eso no hay duda.
Los que creen todavía que Sri Aurobindo y madre eran unos sabios o unos santos o filósofos o yo qué sé, son unos burros no evolutivos, unos retrasados de la era terciaria espiritual. Madre y Sri Aurobindo no han venido a predicar ni a revelar nada, han venido a hacer, y lo que tenían que hacer lo han hecho. La cosa está hecha, decía madre. Han venido para descubrir y liberar en un puñado de materia, en un puñado de sustancia celular humana, y a pesar de, o precisamente por, todos los obstáculos, un conjunto de células tal y como son, sin sus revestimientos o sus encostramientos evolutivos. Sus cuerpos eran el laboratorio evolutivo. Lo que han hecho es una operación evolutiva. ¿Y se ha visto alguna vez a la evolución fallar? Es lo único que no falla jamás. Es lo más infalible que hay en el mundo. Los evangelios pueden fallar, pero no la célula. Una vez que se le ha metido algo en la cabeza, en su programa genético, ya no lo suelta, hasta que surja el próximo elemento perturbador evolutivo. Madre y Sri Aurobindo son unos grandes perturbadores, no hay más que verlo. Aunque no vemos nada, como de costumbre, salvo eslogans y millones de televisiones a través del mundo que aúllan mentiras, verdades o verdades mentiras, de las que nadie entiende nada, salvo que se tambalean ya desde sus cimientos. 65.20 del 3. Tienen la impresión de estar sobre una tierra que ha dejado de ser sólida. Tiembla y no les resulta confortable. 63.18 del 9. Es imposible que un cambio cualquiera, incluso en un elemento o en un punto de la consciencia terrestre, no haga participar en ese cambio a toda la Tierra, forzosamente. Todo está estrechamente unido, y cualquier vibración tiene consecuencias terrestres. No digo universales, digo terrestres, forzosamente. Y dice Sri Aurobindo, una piedra inerte sobre la arena que con tu distraída patada mandas a paseo, ha producido su efecto en los hemisferios. Si nuestros televisores tienen ese efecto y pueden sembrar el pánico desde Moscú a Belleville en 3 minutos, ¿qué sabemos nosotros de los efectos revolucionarios de un puñado de materia que repentinamente da ese formidable golpe de estado, de tirar por la borda al gobierno mental? Eso es lo que no alcanzamos todavía a medir, pero cada día se hace más patente ante nuestros ojos. Es el gobierno mental del mundo lo que está vacilando y zozobrando en la incoherencia. Echan discursos, todos, pero temblando la tierra. Está temblando la materia. Quizás sea necesario que la tierra se despierte a la realidad del fenómeno antes de que a todos los pequeños sombreros, de presidente, de obispo, de biólogo, de yogi o de ayatolá, se los lleve el viento por encima de los tejados y de las aturdidas cabezas. No estamos viviendo un cambio espiritual del mundo. No vamos a cambiar de ideas, vamos a cambiar de mundo. Como los teleósteos en sus charcos resecos. Y nuestros comunismos o nuestros marxismos son tan irrisorios como nuestros capitalismos o nuestros evangelismos, como todos nuestros posibles pequeños ismos. Estamos viendo un cambio evolutivo. El lugar de la batalla es el cuerpo, es la célula. Eso es lo que está cambiando y nada más. Todos los cuerpos, decía madre. Todo lo demás solo son malabarismos cerebrales. Entonces resulta que llegamos a un extraño cruce entre apocalipsis y biología.
y de pronto se fue precisando el problema. Era 1969, tras un experimento que ya hemos citado, pero no basta el final. Y es ese el final lo que nos interesa. Y decía madre: ¿y qué es esta creación? Separación, ¿no? Y por tanto, maldad, crueldad, sed de dañar, y de ahí el sufrimiento, y de ahí toda la enfermedad, la descomposición y la muerte, la destrucción. Todo eso forma parte de una misma cosa, y la experiencia que he tenido era la de la irrealidad de esas cosas, como si hubiéramos entrado en una mentira irreal y todo eso desapareciera cuando salimos de ella. No existe, no es. Eso es lo tremendo, que eso que para nosotros es tan real, tan concreto, tan terrible, todo eso no existe. Solo es que hemos entrado en la mentira. ¿Por qué? ¿Cómo? Y jamás en toda su existencia este cuerpo, ni una sola vez, ha sentido un dolor tan total y tan profundo como ese día. Y al final de tanto dolor, la beatitud. El dolor, ¡puf!, desapareció, como si todo eso, que es tan horrible, no existiera. Y todos los medios que pudiéramos llamar artificiales, incluido el nirvana, todos los medios para salirse de ahí no valen nada. Empezando por el imbécil que se suicida para poner fin a su vida. Esa es la mayor de las imbecilidades. Desde eso hasta el nirvana, en donde uno se imagina haber salido, todo eso no vale nada. Es en diferentes niveles, pero no vale nada. Y entonces, después de tanto dolor, en el momento en el que verdaderamente uno tiene la impresión de un verdadero infierno perpetuo, de pronto, un estado de conciencia en el que todo es luz, esplendor, belleza, bondad, es inexpresable. Estoy aquí, se muestra, y luego, ¡paf!, se va. ¿Será eso? ¿Será eso la palanca? No lo sé. Pero la salvación es física. No es en absoluto mental, sino física. Quiero decir que no está en la huida. Está aquí. Y no es algo que esté velado, escondido o lo que sea. Está ahí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es? En el todo nos priva del poder vivir eso. No sé. Está ahí. Y todo lo demás, incluso la muerte, se convierte verdaderamente en una mentira, es decir, en algo que no existe. Pero uno no puede salirse completamente solo. 64.28 del 3. No es para un cuerpo para quien se ha hecho, es para la tierra. Y ahí estamos, verdaderamente en el corazón del problema. No se trata de separar los justos de los injustos, sino de salirnos por completo y todos juntos de una misma pecera de irrealidad, y que todas nuestras maravillas y todas nuestras verdades, igual que nuestras monstruosidades y nuestras mentiras, se desvanezcan en otra cosa que lo cambia todo. Una pequeña nada que lo cambia todo, decía ella. El apocalipsis está en el corazón de la célula. No nos queda ya tiempo para esperar. Ese es el problema. Pudiéramos pensar que, con el tiempo, algunos héroes de la evolución, habiendo comprendido el procedimiento, descenderían al cuerpo, taladrarían su camino a través de las capas y liberarían a la célula de su hipnosis atávica y newtoniana, y que luego la operación se propagaría, como la operación mental se propaga entre los grandes monos.
Pero si se está propagando ya, y vertiginosamente, y ese tiempo ya no lo tenemos. Las masas oscuras vienen al asalto. La tierra grita. Millones de hombres se preparan para elevar anclas. Un ardiente huracán gira como un torbellino encima de Asia. Y creemos que nosotros, tras las paredes de vidrio de nuestros castillos de cristal intelectual, limpios y educados, vamos a escaparnos de ese torrente ardiente e insensato. ¿Quién no ha visto ya las masas levantadas? Un formidable contagio subrepticio está atravesando nuestras barreras de hormigas. ¿Pero qué es? ¿Es el contagio de la vida nueva o de la muerte ya muy próxima? Tras sus muros de algodón, América electroniza y juega con fuego. Tras sus murallas, el Kremlin está acorralado y tiembla. Un gato amarillo, cruel y sin alma, observa el juego, teje su trama y espera su hora. Mientras que una India corrompida, que fue la cuna de la luz, alimenta a los diablos en sus ashrams, a la vez que sigue siendo la invisible apuesta de la batalla. Pues la India es el corazón de la tierra, pesado, enfangado, pero el corazón de todas formas. ¿Quién ganará esta insensata carrera? ¿La vida nueva o la vieja muerte de siempre? Ya no es cuestión de décadas, no. Nos quedan unos años, apenas. Está a las puertas. Y esa vida nueva y esa muerte parecen tan estrechamente entremezcladas, no solo en cada continente, sino en cada nación, en cada grupo, en cada familia, en cada conciencia dentro de un mismo hombre, que no sabemos cómo sería posible arrancar lo uno sin lo otro. Todas las voces aúllan y mienten. La verdad forma un mismo paquete con la mentira. La mentira abriga una lucecita de la que se alimenta y que la protege. No podemos tocar algo sin tocarlo todo. Es en la célula y en el mismo cuerpo de la Tierra donde el imposible milagro se convertirá en el único milagro posible. Estas 4 reflexiones de madre, si las ponemos uno junto a otra, parecen entregarnos la clave. 66.26 del 3. La consciencia ordinaria vive en una agitación continua. Es terrible cuando uno se da cuenta de ello. Mientras no nos damos cuenta, parece algo totalmente natural. Pero cuando te das cuenta, te preguntas cómo es posible que la gente no se vuelva loca. Es una gracia. Una especie de pequeña agitación microscópica. ¡Qué horror! Exactamente la descripción de esa trama de la mente física y por otra parte el milagro, todos los milagros posibles, es decir, no el milagro, sino el cese de nuestra mentira científica y mental, lo natural, lo desconocido. Y madre añadió esto que comenzó a abrirnos los ojos. Y es lo mismo para todo el mundo. Los acontecimientos mundiales o las catástrofes de la naturaleza o del hombre, los terremotos y los maremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, o bien las guerras, las revoluciones, la gente que se mata sin saber por qué, por doquier están impulsados por algo. Detrás de esa agitación está la voluntad de desorden que quiere impedir que se establezca la armonía. En el individuo, en la colectividad y en la naturaleza. Entonces comenzamos a ver que esa trama no es simplemente asunto de unas células individuales. Es toda la tierra de los hombres la que está cubierta. Una trepidación microscópica y constante que envuelve al mundo con su red. 69.10 del 5. La cantidad de sugestiones que pudiéramos llamar derrotistas,
que hay en la atmósfera terrestre es formidable. Es para asombrarse que no quede todo aplastado. Toda la gente, todo el tiempo, está formando catástrofes. Esperan lo peor, ven lo peor, solo se fijan en lo peor. Y es hasta en las más mínimas cosas, cuando la reacción de la gente es armoniosa, todo va bien. Pero cuando existe esa reacción que llamo derrotista, un objeto que cojan se les cae. Y sucede todo el tiempo, sin que haya ninguna razón especial. Es solo por la presencia de esa conciencia derrotista. Lo he visto clarísimamente. Todas las voluntades o las vibraciones, porque es algo que se reduce a vibraciones, que traen desde las más pequeñas molestias hasta los mayores catástrofes. Todas son de la misma calidad. 71.7 del 8. Tengo la curiosa impresión de una especie de trama con hilos, como muy flojo, es decir, que no están prietos, que une todos los acontecimientos, y si se tiene poder sobre una de estas tramas, todo un campo de circunstancias puede cambiar. Circunstancias que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, pero que están unidas ahí, y por tanto, unas implican necesariamente la existencia de otras. Tengo la impresión de que es algo que envuelve toda la Tierra, y no es mental. Son circunstancias dependientes unas de las otras de forma totalmente invisible exteriormente, sin una lógica mental, pero que están como unidas unas a otras. Y si se es consciente, verdaderamente consciente de eso, uno puede cambiar así las circunstancias. Pregunta: ¿sientes que tienes poder sobre alguna de esas tramas? Respuesta: no, es de otra forma. Me di cuenta porque estaba actuando sobre una de esas tramas. Si tuviéramos el poder de reemplazar una de esas tramas por otra, podríamos cambiar así todas las cosas. Es inexpresable. ¿Sobre qué trama estás actuando en este momento? Pues no lo sé. Son tramas que están alrededor de la Tierra. Hay una en la que veo las más mínimas circunstancias de la vida están ahí, y entonces cuando la observo así, veo que se extiende sobre todo el país, la India, y no solo sobre todo el país, sino sobre la Tierra. Si se te queda un objeto, ¿qué es lo que se moverá allá lejos, en Kamchatka o en Washington? ¿Y tu paso en falso aquí? ¿De qué microscópica o gigantesca vibración habrá salido? ¿En Pittsburgh o en la calle Montmartre? Todo está unido. Es terrible. Y es no mental. Entonces, ¿qué es? Todas las células y los átomos de la Tierra son un mismo cuerpo continuo. Y si uno toca aquí una celulita, si uno hace un minúsculo agujero en esta malla, en esta microscópica trama personal, pero si no hay nada personal, no hay nada individual. No se puede agujerear un sitio sin agujerearlo todo. Es lo que Madre y Sri Aurobindo han hecho. Han sembrado un irresistible contagio. Pues entonces el problema toma una envergadura inesperada, en la que este microscópico individuo que somos asume una importancia desmedida, o a la medida de cualquier cosa sobre el planeta. Un terremoto o un hermoso gesto de alma que de pronto esboza una sonrisa en esta papilla negra de la Tierra tienen la misma importancia. Todo es igual. Solo una cuestión: la calidad de la vibración, negra o ligera, solar y sonriente o derrotista. Pero cuidado,
no hagamos poesía. Un día de 1967, Madre salió de pronto de una larga concentración o contemplación y se puso a hablar en inglés, como si fuera Sri Aurobindo el que hablara. Solía sucederle a menudo. Y con una vocecita lenta y cristalina dijo esto, de lo cual no entendíamos nada, pero que ahora vemos claro. Dentro de algún tiempo podré decir lo que significa exactamente la realidad de esta materia aparente. Tengo exactamente la impresión de estar a punto de obtener una clave o un truco, un procedimiento. No sé cómo expresarlo. Todo esto son vulgarizaciones. Pero es algo que, si lo poseyéramos, sin estar totalmente del lado verdadero, en un segundo podría ocasionar una catástrofe terrible. ¿Qué catástrofe? No lo sé. Como una disolución del mundo. ¿La ruptura de la trama? ¿Desembarcar de pronto en el lado verdadero de la Tierra? ¿Un de pronto? De lo más asombroso, quizás. Pero cuidado, no hagamos tampoco ciencia ficción. Un año más tarde, era mayo de 1968. En cuanto Madre se enteró, lo comprendió al instante. No se trata de una huelga, es una revolución. Abortada al parecer, tragada por el viejo hábito y por todas las viejas deformaciones políticas o de otra clase, pero había llegado allí, que anunciaba un acontecimiento terrestre más general y completo que nos aguardaba. Pudiéramos decir que fue un agujero colectivo, pero momentáneamente en la trama. El 22 de mayo, Madre nos decía: existe el fortísimo sentimiento en la conciencia de que ha llegado la hora. Hay inmensos periodos en los que las cosas se van preparando. El pasado se agota y se prepara el futuro. Y son inmensos periodos, neutros, sin brillo, en los que las cosas van repitiéndose. Y parece que tienen que ser siempre así. Y luego de repente, entre dos periodos de esos, se produce el cambio. Como el momento en el que apareció el hombre sobre la tierra. Ahora es otra cosa, otro ser. Y Madre veía de pronto a aquellos estudiantes, aquellos jóvenes. La policía representa la defensa del pasado. Pero si millones, no miles, millones de personas se reúnen y ocupan los lugares, absolutamente pacíficas, simplemente se reúnen y ocupan, entonces eso tendrá poder. Pero que no haya violencia. El dejarse llevar por la violencia es volver al pasado. Es estar abierto a todos los conflictos. No, una ocupación por las masas, todopoderosas en su inmovilidad, que impongan su voluntad por el mundo. Es claramente, no en sus detalles, sino en la dirección del movimiento, mayo del 68, claramente la voluntad de acabar con el pasado, de dejar la puerta abierta al futuro. Es como una especie de hastío por el estancamiento. Así es. Sed de algo que está delante, que parece más luminoso y mejor. Y en efecto hay algo, hay una respuesta, hay una fuerza que quiere expresarse. Hay una trama que quiere romperse. Si hubiera los suficientes millones de pequeñas vibraciones de esperanza que quisieran gritar no a toda esta mentira irreal. Y así nos estamos aproximando al cuento de hadas, pero un cuento de hadas muy racional, que quizás sea la suprema racionalidad del mundo. Esa perforación de la trama no es un vano espejismo, es algo que todos, o muchos de entre nosotros, hemos podido comprobar sin saber lo que era, los niños sobre todo,
Los niños se caen sobre las piedras de sílex de Fontainebleau sin darse cuenta siquiera, sin hacerse un rasguño, como si no pasara nada. Y entonces no pasa nada. En esos momentos que podemos llamar de heroísmo o de sonambulismo o de cualquier otro ismo, en los que de pronto el aire ligero y el cuerpo danza como si abrazara toda la materia que le rodea, y la mirada es clara como una llama. Uno atraviesa cualquier cosa, el fuego, las balas, un accidente, la muerte, y nada puede tocarte. Se es invulnerable, ligero y triunfante. Ni se piensa en ello. Es sencillo, muy sencillo, evidente y sin historias. El pecho está como henchido de un aire suave que huele a la primavera de la tierra. Y tan ágil. Todo es ágil, como maleable. Basta decir quiero y ya está. Uno está ahí, en pleno milagro. La falsa materia se deshace. Uno está en el gran viento que lleva los mundos de forma tan ligera. Todos conocemos momentos de esos. La trama se afloja. Todo es diferente. 64.25 del 3. Es mi experiencia de todo este tiempo. Es una visión y una convicción. La convicción de una experiencia. Las dos vibraciones, la mentira trepidante y la verdad ligera, están entremezcladas todo el tiempo. Y todo el tiempo la una está infiltrándose en la otra. Quizá la maravilla aparece cuando la cantidad infiltrada es lo suficientemente grande como para ser perceptible. Pero tengo la impresión, y una impresión agudísima, de que es un fenómeno que está produciéndose todo el tiempo. Todo el tiempo, por doquier, de forma minúscula, hay una infiltración infinitesimal de la verdad en la mentira y en ciertas condiciones que son visibles. Se produce una especie de ensanchamiento luminoso. No sabría explicarlo. Y entonces la masa de infiltración es suficiente para dar la impresión de un milagro. Quizá fue ese el fenómeno de mayo del 68. Pero de todas formas es algo que está produciéndose en el mundo todo el tiempo, sin cesar. La sustitución de vibración. El milagro de la Tierra ocupando el sitio de la mentira. ¿Y si eso se produjera colectivamente? Si millones de voces jóvenes que ya están hartas de esta vieja tierra de mentira y de sus columnas grises que se alinean para recoger el diploma de la vieja forma de morir, si esas voces claras de pronto dejaran fundir su corazón, dejaran henchir su pecho con un aire ligero y gritaran, no, basta ya. Todas esas células liberadas de su hipnosis. ¿Cuándo? ¿Cuándo?, preguntaba la voz de la tierra. 55.12 del 10. Pienso que se producirá en el momento en el que haya suficiente número de conciencias que sientan de forma absoluta que no se puede vivir así. Es preciso que todo lo que ha existido y existe aún aparezca como un absurdo que no puede durar más. En ese momento podrá producirse, pero no antes. De todas formas, hay un momento en el que sucederá. Habrá un momento en el que el movimiento volcará en una realidad nueva. Sí, un momento. Hubo un momento en el que el ser mental se manifestó sobre la Tierra. Y habrá un momento en el que la consciencia supramental pueda entrar en esta consciencia humana y manifestarse. No es algo que se va alargando como una goma. No hay un momento en el que se produce. Puede suceder como un relámpago. Todo se nos caerá de las manos.
nuestros bolígrafos, nuestras leyes, nuestra ciencia, nuestro futuro de emparedados vivos. Una inmensa risa henchirá el pecho de la tierra, y ya está. ¿Y por qué no ahora? Poema final de Satprem. Y los que ya están muertos se quedarán tiesos. Un apocalipsis, sí, sonriente. Mortal para los muertos y ligero para los siempre vivos. Un cuento de hadas en las células de la tierra. Aquí termina la lectura de este audiolibro. Si te ha gustado puedes dejar un me gusta o un comentario y también puedes apoyar a la grabación y publicación de estos audiolibros dejando un donativo en PayPal, Patreon o a través de otras formas, contactando a través del email. Tienes todos los detalles en la descripción. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima ocasión.